hermanos, que les agradezco la preocupación mostrada por mi salud y les pido disculpas de antemano si toso en algún momento de la predicación. Quiero animarles a abrir sus Biblias en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 1, verso 17, y el capítulo 2, versos del 1 al 10. Solamente voy a leer el verso 17 para ganar tiempo. Después iremos dando lectura a los otros versos. Dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oremos. Padre, te agradezco esta oportunidad de estar en este lugar, alabándote, glorificándote. Y ahora, Señor, también queremos pedirte que tú seas con tu palabra, que tú la traigas a cada una de nuestras vidas y que tú nos hables en esta tarde, Señor. Señor, nosotros no somos suficientes para esta tarde. Por eso imploramos que tú nos ayudes y que tú nos sostengas. Y que seas tú el que trate con tu pueblo. Amén. Perdona mis faltas y mis pecados. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Le he puesto por título a este mensaje: Jonás, el Evangelio en sombras. Y esta es la historia de un siervo de Dios que cosecha las consecuencias de su desobediencia a la voluntad de Dios, y vemos cómo Dios interviene para llevar de vuelta a su siervo al cumplimiento de sus propósitos redentores. Eso es lo que hemos estado viendo en el sermón anterior sobre este asunto. Y esto Dios lo hace a la vez mostrando su severidad, su gracia y misericordia para con el profeta. Cabe preguntarnos, ¿qué es la gracia de Dios? Y podemos dar una definición sencilla: la gracia de Dios es mostrar favor o bondad hacia alguien que no lo merece y que jamás puede ganarla. Eso es la gracia. Pero en esta definición también nosotros debemos decir que la gracia se muestra a aquel que no tiene nada que ofrecer. No tiene nada que ofrecer delante de Dios. Más bien lo que tiene es de mérito delante de Dios. Hay una antigua ilustración que voy a emplear para que podamos entender este concepto de la gracia. Pensemos que un mendigo asalta su casa, se mete en su casa y le lleva cosas de gran valor para usted. Le roba joyas que son importantes para usted porque tienen un gran valor monetario, pero aparte de eso, tienen esas joyas también un valor sentimental. Quizás se las regaló su esposo o su papá o algún familiar, y eso hace que esas joyas sean de un entrañable valor para usted. Pensemos que ese mendigo roba esas joyas y que por las cámaras usted sabe quién fue el ladrón, pero aparte de eso, ven al mendigo tratando de vender esas joyas. Sin embargo, a los pocos días, ese mendigo aparece en su casa, toca su puerta y le pide un plato de comida. Y usted hace así, le prepara un buen plato de comida, de lo mejor que usted tiene, lo prepara con amor y se lo entrega a esa persona para que pueda saciar su hambre. Eso es gracia. Es darle a alguien lo que no se merece. Lo que ese mendigo se merece es que usted llame a las autoridades y que lo pongan bajo las rejas. Pero la gracia es darle a alguien lo que no se merece. Es por eso que nuestra proposición es: solo Dios, por su maravillosa gracia, salva. Solo Dios, por su maravillosa gracia, salva al pecador. ¿Por qué puedo afirmar que solamente Dios, por su maravillosa gracia, salva? El pasaje que nos ocupa en el libro
del profeta Jonás hace un despliegue maravilloso de la gracia de Dios, llevándonos a entender que Dios ejerce su soberanía, su poder, su justicia en el universo, pero lo hace siempre mostrando gracia y misericordia. Estas son cualidades de Dios y Él las ejerce en su trato con los pecadores. Así que los tratos del hombre con Dios están basados en gracia y misericordia. Si nosotros podemos estar delante de Dios aun cuando somos creyentes, es por la gracia de Dios. Si un pecador puede acercarse a Dios, es solamente porque en Dios hay gracia, porque en Dios hay misericordia. Si no fuera así, nosotros no podríamos estar delante de Dios. De hecho, la Biblia dice que ya hubiéramos sido totalmente destruidos, como veremos en un momento. Es por eso que hay tres ideas en este pasaje que sobresalen y que nos hacen ver cuán maravillosa es la gracia salvadora de Dios. Estas tres ideas son: la primera, la gracia de Dios mostrada al salvar a Jonás por medio del pez prefigura una salvación mayor. Y eso dice ahí el texto que leímos: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Nosotros vemos que nuestro Dios es un Dios soberano. Dios gobierna el universo. Dios tiene el control de su universo. Aún de los detalles más insignificantes, Dios los controla. Nosotros creemos que Dios tiene absoluto control de todas las cosas. Nada escapa de ese control de Dios. Así que podemos decir que de una manera providencial, Dios guía todas las cosas. Aún las cosas que tienen que ver con nosotros, los seres humanos, todas están regidas por Dios. Este texto dice que pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y este es uno de los maravillosos peros de la Biblia. Este es uno de los peros que nos hace pensar en cuán grande, cuán majestuoso, cuán misericordioso es Dios para con nosotros, los pecadores. Que no merecemos nada, que lo que merecemos es castigo, que lo que merecemos es condenación, pero Dios, que es grande, que es maravilloso, muestra gracia. Y eso lo dice pero Jehová, pero Jehová. Y ahí nosotros tenemos que pararnos y pensar quién es nuestro Dios. Es por Él que nosotros podemos tener vida. Es por Él que nosotros podemos tener salvación. Solo por Jehová. No por algo que hay en nosotros, no por algo que había en Jonás. Más bien en Jonás todo lo que había era para ser destruido completamente. Pero como Dios es grande, mostró gracia para con Él. Dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Las personas se ponen a discutir sobre el pez. No es una ballena, mi hermano. No es una ballena. Yo no sé qué pez es. La Biblia dice un gran pez. Y eso tenemos que dejarlo claro. Un gran pez. Y dice que Dios lo tenía preparado. No sé cuándo Dios lo preparó. No puedo hablar de eso. Dice que Dios lo tenía preparado. Ahora la idea, al parecer en el hebreo, es que Dios tenía este pez preparado desde el principio. Y lo milagroso es que Dios hizo que ese pez estuviera ahí en el momento oportuno, en el momento exacto, que pasara por el lugar donde estaba Jonás, que tragara a Jonás. Todo fue enviado providencialmente por Dios. Esto no fue una casualidad. Nosotros no creemos en las casualidades. Creemos, como hemos dicho, que Dios gobierna todas las cosas. Así que podemos afirmar que esto es la providencia de Dios. Por la providencia de Dios, aquel pez llegó allí y pudo tragar a Jonás. Algunas personas piensan que esto es un cuento de hadas. Pero no es un cuento de hadas. Es una realidad. El hecho de aceptar o rechazar este milagro de Dios te confronta con una realidad.
Y esa realidad es la existencia o no de un Dios todopoderoso, de un Dios omnipotente. Pero los hombres que no quieren reconocer a Dios, enseguida empiezan a elaborar sus teorías y lo que quieren es negar las verdades de las Escrituras, negar los milagros de las Escrituras, negar la majestad de Dios, porque cuando negamos los milagros de las Escrituras estamos negando la majestad de Dios, estamos negando el poder sobrenatural de Dios. En otras palabras, queremos hacer a Dios pequeño. Queremos hacer a Dios semejantes a nosotros, que no tenemos poder. Y entonces queremos negar que Dios abrió el mar rojo. Queremos negar que las murallas de Jericó cayeron. Queremos negar que Dios alimentó al pueblo con el maná y la codorniz. Queremos negar todo lo que es milagroso en las Escrituras. No queremos aceptar nada de eso. Sencillamente cuando hay alguien así, aunque diga que teme a Dios, estamos frente a un incrédulo, alguien que no cree verdaderamente en las Escrituras. Así que toda persona tiene que enfrentarse a esta realidad. Si cree en Dios, tiene que creer en el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Y este es un Dios omnipotente, es un Dios sabio, es un Dios soberano. Nosotros no tenemos un Dios que es un monigote, es decir, que tú haces con él lo que quieras. El Dios que se revela en las Escrituras se gobierna a sí mismo y gobierna toda su creación. Así que todo aquel que cuestiona que Dios es capaz de preparar un pez para que traiga a Jonás y así salvarle, manifiesta una férrea incredulidad y desconocimiento de la naturaleza de Dios revelada en la Biblia. Tal individuo no es un verdadero creyente, es un incrédulo. Porque negar el poder de Dios para hacer esto es negar por equivalencia el poder de Dios para resucitar a Jesucristo. ¿Existe la posibilidad de vivir en un pez 3 días y 3 noches? ¿Qué dice la evidencia bíblica? Pudiera ser que para los hombres escépticos esto sea totalmente imposible. Pero para los hombres que creen en el verdadero Dios, esta es una de las tantas cosas que Dios puede hacer. Dice Jeremías 37, del 26 al 27, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil, mi hermano. Nada es difícil para Dios. Nada limita el poder de Dios, más bien el universo nos recuerda cuán majestuoso es su poder. Él conoce su creación mejor que nosotros porque Él es su creador. Y si Dios hizo que un gran pez tragara a Jonás, eso sencillamente nos recuerda que Él todo lo puede. Y es donde nosotros tenemos que estar, en el Dios que nosotros tenemos, creer en el Dios que la Biblia realmente nos muestra. A veces somos creyentes, pero tenemos un Dios que lo hemos creado nosotros. Porque tenemos una serie de ideas sobre Dios que no están amparadas en las Escrituras. Nosotros tenemos que creer en Dios, pero como dice las Escrituras, teniendo presentes las verdades de las Escrituras sobre el Dios que nosotros creemos y adoramos. Así que nada está fuera del control soberano de Dios. Dios ejerce su gobierno providencial del universo y lo hace de manera santa, sabia y poderosa. Nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, hablando sobre la providencia de Dios, dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Yo no me voy a meter en ese tema, pero en este caso, Dios está obrando con medios. Dios está obrando con medios, porque está usando el pez. Pero Dios puede obrar sin medios, por encima de los medios y contra los medios, porque como hemos dicho, Él es soberano. Nada limita a Dios, nada controla a Dios. Toda la creación le rinde obediencia a Dios porque Él es el que la guía.
El primero de Reyes, capítulo 17, verso del 4 al 6. No lo voy a leer, pero es la experiencia de Elías cuando Dios le dice que vaya al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y que se esconda. Y Dios le dice que ahí tiene el agua en el arroyo para que beba y que Él va a mandar los cuervos para que le lleven el alimento. Y estos cuervos le llevan por varios días en la mañana pan y carne y en la tarde pan y carne. ¿Qué dieta más buena? ¿Qué dieta más buena? Hermano, Dios hace cosas tremendas. Ese es el poder de Dios. Cualquiera puede decir, no, yo no creo en eso. Yo sí creo en eso. Porque como el Dios que yo creo en la Biblia es un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Él puede hacer que esos cuerpos hagan eso. Porque Él dirige, guía toda su creación. ¿Qué dice la ciencia y la historia? En el artículo número 1927, escrito en una prestigiosa revista llamada el Princeton Theological Review, afirma que se ha demostrado mediante el estudio de la estructura del cachalote y sus hábitos que es perfectamente posible que un hombre sea tragado vivo y esté varios días dentro del pez y posteriormente sea vomitado. Un cachalote de tamaño mediano puede tener 6 metros de largo en la boca, 4 metros de alto, 3 metros de ancho, todo eso en la boca. Ahora, al ver estos datos científicos, no vemos nada de extraño en que un gran pez se haya tragado a Jonás. No vemos nada de extraño. Pero aun si no tuviéramos esto, nosotros creemos en el poder de Dios. Amén. Dios puede hacer eso y mucho más. La evidencia histórica dice que esto al menos ha pasado en una ocasión en la historia, en el año 1891, cuando un barco ballenero que estaba pescando en las Islas Malvinas y accidentalmente cayó al agua, uno de sus marineros llamado James Bartley, después de buscarlo, sus compañeros lo dieron por muerto y desaparecido. Sin embargo, cazaron un gran cachalote y empezaron a cortarlo en partes y abrieron el estómago. Allí estaba James. Lo encontraron desmayado, pero rápidamente se recuperó. Y esa es una evidencia histórica de que alguien pueda estar en el vientre de un pez. Pero aun si no tuviéramos esa evidencia, nosotros seguimos creyendo que es posible, porque Dios lo dice en su palabra. Y eso para nosotros es suficiente. No hay que tener ningún tipo de evidencia, porque para Dios nada es imposible. Así que Jonás en el pez es un milagro sobrenatural de Dios, mis amados hermanos. Al analizar las declaraciones que Jonás hace desde el vientre del pez, podemos concluir que él reconoce que el pez ha sido provisto por Dios como un instrumento de salvación divina. Jonás reconoce que si él está vivo es solo por la gracia y la misericordia de Dios. Así que él está vivo por Dios, por el obrar de Dios, porque Dios milagrosamente le ha salvado a través del pez. Dios ha provisto el pez para salvar a Jonás, para evitar que Jonás se ahogara. Y nosotros tenemos que decir que la única forma en que el hombre pecador puede ser salvo es únicamente por la provisión de Dios, porque Dios ha provisto un método de salvación para que si el hombre cree en Él, en el Mesías, pueda ser salvo, para que el hombre, sus pecados puedan ser perdonados. Dios siempre toma la iniciativa. Y desde el principio Dios ha querido salvar al hombre. Por eso hablamos en el sermón pasado de la promesa de Génesis 3:15 del protoevangelio, porque desde el mismo comienzo Dios quiere salvar al hombre. Y eso es lo que Dios ha hecho aquí al salvar a Jonás de esta manera. Nos está mostrando que Él solamente puede obrar la salvación del pecador. Aunque Jonás ha sido desobediente, Dios ha protegido y preservado su vida de una manera milagrosa, a pesar de su desobediencia.
Dios lo ha salvado y le ha mostrado gracia. Así que el hecho de que Dios salva a Jonás por medio del gran pez nos enseña algunas cosas. Lo primero, nos anuncia una vez más el poder sobrenatural de Dios para preservar la vida y salvar al pecador de su condenación. Solo Dios puede hacer eso, mis amados hermanos. Nos anuncia que Dios, por su maravillosa gracia, está salvando a un hombre que se ahoga, que huía de él y que le había ofendido. Y eso es gracia, hermano. Eso es gracia. El hecho de que Dios ejerce su soberanía y providencia sobre el universo lo declara como el único capacitado para proveer la verdadera salvación del pecador. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede redimir al pecador. Solo Dios puede darle perdón al pecador. Solo Dios puede traer al pecador así y mostrarle cuál es su necesidad. Nadie más puede hacer eso. Y en este momento nosotros estamos viendo cómo Dios interviene sobrenaturalmente para salvar a Jonás, de que Jonás muera ahogado. Eso lo hizo Dios y solamente Dios. Dios hizo que ese gran pez fuera allí en ese momento y que tragara a Jonás. Nadie más puede hacer eso. Nadie más es como nuestro Dios. Esto es una representación de un hecho mayor, como dijimos. Esta historia de que el pez tragara a Jonás representa algo mayor, apunta a algo mayor. Jonás y su experiencia en el mar y en el pez es una tipología de las muchas que hay en el Antiguo Testamento. La tipología tiene que ver con sucesos, personajes o objetos del Antiguo Testamento que son vistos como sombras, imágenes que prefiguran una realidad que alcanza su clima máximo en el Nuevo Testamento. Ahora, al decir eso, también necesitamos hacer una aclaración que ya la hicimos en el sermón anterior, pero creo que es pertinente volverla a hacer. Cuando pensamos en Jonás, tenemos que aclarar que él sufre por su desobediencia a la voluntad de Dios. Y vemos en Jonás que él necesita un Salvador. Sin embargo, Jesús, siendo perfectamente obediente a la voluntad de Dios, sufre por los desobedientes. Sufre en el lugar de los pecadores. Y él a la vez es el único Salvador. Y esa es una diferencia que nosotros tenemos que hacer al ver a Jonás desde esta perspectiva. Así que aquí en el libro de Jonás nosotros vemos el Evangelio. Esto es un cuadro de la muerte y resurrección de Cristo. Este es un hermoso cuadro en el Antiguo Testamento que apunta a esa resurrección, a esa obra de Cristo, a ese sacrificio de Cristo. Como hay otros cuadros así en el Antiguo Testamento, pero este es uno de los que tenemos y de los que a los que podemos mirar. En escala menor representa los sufrimientos de Cristo, es decir, los sufrimientos de Jonás en una escala menor apuntan a los sufrimientos de Cristo, que sí fueron descritos por el profeta Isaías de una forma bien clara. Allí dice que él sufrió grandemente, dice que él llevó nuestros dolores, que él fue maltratado por su pueblo, que Dios cargó en él, en el Mesías, el pecado de todos nosotros. Ese sí es una verdadera descripción de los sufrimientos de Cristo. Jonás vivió 3 días y 3 noches en el pez. Esto puede ser imposible para la naturaleza, pero para Dios, que es el creador de la naturaleza, todas las cosas son posibles. El puritano Matthew Henry, comentando sobre esto, este verso 17, dice: Jonás fue hecho tipo de Cristo por esta salvación milagrosa, como nuestro Señor bendito lo declara en Mateo 12:40. Y John MacArthur, comentando Mateo 12:40, dice: se trató de una profecía predictiva en imagen más que de un mensaje específico, como ya dijimos en el sermón anterior. Así como Jonás fue sepultado en lo profundo del mar, Jesús fue sepultado en una tumba en la tierra. Y así como Jonás salió del gran pez después de 3 días, Jesús salió de la tumba 3 días después. Así que esto es lo que nosotros tenemos con relación a este verso
17 apunta directamente a la obra que Jesús haría de morir y resucitar al tercer día. La segunda idea que quiero compartir con ustedes es la gracia de Dios anunciada en las declaraciones de Jonás apuntan a una salvación gloriosa. Y esto lo tenemos del verso 1 al 9 del capítulo 2. Es importante señalar que el capítulo 2 es un salmo o un cántico que Jonás hace. El tema principal de este salmo es la gracia y la misericordia de Dios al preservar o salvar a Jonás de una muerte segura, apuntando esta gracia y misericordia a la que Dios quiere mostrar a los ninivitas si se arrepienten. Jonás necesitaba entender que la gracia y la misericordia no eran solo para los judíos, sino que ellos tenían que haber compartido a Dios con otras naciones. Y es el llamado que Dios le había hecho a Jonás, pero que Jonás había estado desobedeciendo. Pero la gracia que Dios está mostrando ahora con Jonás, él debe aprender que esa es la misma gracia que Dios quiere mostrarle también a los ninivitas. Jonás tuvo suficiente tiempo en el pez para pensar en toda su rebeldía, el juicio de Dios a través de la tormenta y la gran gracia y misericordia de Dios al proveer el pez. Ahí tuvo el tiempo suficiente para meditar en esto. Así que al escuchar la oración de Jonás, debemos aprender algunas cosas. Lo primero, dice el verso 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Lo primero que aprendemos es que Dios escucha las oraciones. Dios escucha las oraciones. Dice: invoqué a Jehová y él me oyó. Ahora, Dios escucha las oraciones cuando esas oraciones son verdaderamente de corazón. Que el único y verdadero Dios, creador de todas las cosas, escuche la oración de un profeta rebelde, de un profeta desobediente, me recuerda cuán maravillosa es la gracia de Dios. Me recuerda eso, hermano. Yo he disfrutado mucho este libro en estos días porque he visto con mayor intensidad la gracia de Dios en los tratos con este hombre. Dios podía no haber preservado la vida de Jonás, pero sí la preservó. Dios podía no haber escuchado la oración de Jonás, pero sí la escuchó. Dios podía no haber proseguido con el plan que tenía con Jonás, pero sí lo hizo, no lo desechó. Dios no lo desechó. Todo esto sencillamente por la gracia y la misericordia de Dios. Quizás cualquiera de nosotros hubiéramos descalificado rápidamente a Jonás y hubiéramos dicho: Jonás, perdona, pero tú no sirves para ser profeta. Tú no sirves para llevar ese mensaje que yo te he dado, que le prediques a los ninivitas. Tú no sirves para eso. Y lo hubiéramos descalificado: mira, Jonás, ya yo tengo tu relevo, ya yo tengo otro que sí va a hacer esa tarea. Pero ¿saben qué? Dios sabe con qué tipo de barro trabaja y qué forma le dará. Dios sabe más que nosotros. Dice la Biblia en Lamentaciones 3, 21 al 23: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si nosotros podemos estar delante de Dios, es por su misericordia, es por su gracia, porque dice que son nuevas cada mañana, se renuevan cada día para con nosotros, mis hermanos. Si nosotros vamos en nuestros propios términos a acercarnos a Dios, a buscar a Dios, estamos fracasados, estamos perdidos, porque no podemos. Solo podemos acercarnos a Dios porque Él ha mostrado gracia y misericordia. Disculpen. Solo por eso. Eso es lo que nos permite a nosotros poder relacionarnos con Dios. Ahora, hay algunos elementos importantes en esta oración de Jonás. De los versos 2 al 6, Jonás describe la experiencia de su hundimiento en el mar. Es decir, de los versos 2
al 6a. Ahí nosotros vemos todo lo que le pasó desde que él cayó al agua. Y vamos a tratar de ver algunas de estas cosas. Lo primero, la razón por la cual el profeta experimenta todo este juicio de Dios es por su desobediencia. Su pecado le ha puesto en un verdadero problema delante de Dios. El pecado, debemos saber que siempre acarrea consecuencias. Siempre trae consecuencias. Y eso le pasó a Jonás. Así que tenemos que tener eso claro. Podemos decir que el juicio de Dios vino allí a la vida de Jonás. El juicio de Dios para con el profeta es tal que se vio en las puertas de la misma muerte. El profeta describe su condición como si hubiera muerto. Su experiencia es semejante a la de la muerte. Él no llegó a morir. Aunque algunos escritores dicen que sí, que él estuvo muerto dentro del estómago del pez. Pero la Biblia no dice eso. Y nosotros tenemos que decir lo que dice la Biblia. Ahora veamos esos sufrimientos de Jonás. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Ahí eso lo dice el verso 3. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Recuerden la tormenta, que el barco se hundía, se partía a la mitad. Y lo arrojaron y la tormenta cesó. Pero Jonás quedó solito en el agua, batallando. Y lo que él describe aquí es un sufrimiento tremendo. No es nada fácil, no es nada deseable. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar ahogándose, pero a lo mejor sí. Yo he estado por 3 ocasiones a punto de ahogarme. Y es bien difícil. Ahora, Jonás describe ahí su situación y él vio como que ya se habían acabado las oportunidades de vivir. Ahora dice el texto, dice, me echaste a lo profundo de los mares. Sin embargo, si nosotros leemos el capítulo 1, vemos que los marineros fueron los que tiraron a Jonás. Sin embargo, Jonás dice, me echaste. Es Dios. Dios es soberano. Y los marineros fueron el instrumento que Dios usó para que echaran a Jonás. Pero realmente Jonás cayó ahí en el agua porque Dios fue el que lo echó allí en el agua, hermano. Así que el verdadero creyente recibe toda circunstancia en su vida como expresión de la providencia divina, porque Dios tiene control de todas las cosas. Jonás sigue diciendo, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es decir, que la disciplina de Dios, el juicio de Dios, vino sobre Jonás. Estas ondas apuntan a un furor mayor, que es la ira de Dios. Todo eso estaba enfrentando Jonás mientras estaba en el agua. Sigue diciendo, desechado soy de delante de tus ojos. Sin embargo, esto era lo que Jonás quería. Él no quería huir de Dios. Él no fue a predicar a los ninivitas y cogió el barco para Tarsis. Su idea era huir de Dios. Dice, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Eso era lo que Jonás quería, estar lejos de la presencia de Dios, pero ahora se siente que Dios le excluye enviándolo al cielo, a la muerte. Así que de alguna manera Jonás vive la indecible angustia de esa separación que él mismo había buscado. La expresión santo templo ahí ha de indicar que para Jonás no había nada mejor que poder estar en el templo de Dios, que era el lugar de la presencia de Dios. Ahora Jonás anhelaba eso. Sin embargo, sigue diciendo ahí en su oración, las aguas me rodearon hasta el alma. Fíjese, las aguas me rodearon hasta el alma. Jonás, con un lenguaje figurado, describe una situación de peligro mortal que envuelve toda su existencia humana. Eso es lo que nos está queriendo decir ahí Jonás cuando dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Todo su ser, todo lo que implica su ser, estaba en esta situación de enfrentando la disciplina de Dios. Dice más Jonás, dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Desde el seno del Seol clamé. Esto se refiere al reino de la muerte, al hombre
lejos de Dios, un hombre sin esperanza, sin salvación. Es por eso que necesita alguien que le salve. Pero Jonás vio que iba a perder la vida en medio de esta situación. Él pensó que ya todo había terminado. Pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, providencialmente intervino y el pez lo tragó, sano y salvo por la gracia de Dios. Ay, hermanos, nosotros vemos la necesidad que tiene el hombre de Dios, la necesidad que tiene el hombre de un Salvador, de que alguien venga verdaderamente en su ayuda y le salve, le rescate. El hombre sin Dios está en las aguas de este mundo, en las aguas pecaminosas de este mundo, lejos de Dios, sin esperanza, condenado. Y si sigue en ese rumbo, en esa condición, va al infierno. Pero Dios ha provisto un plan de salvación a través del Cristo, del Mesías. Y el que viene al Cristo tiene vida, tiene perdón, tiene salvación. El hombre necesita venir a Cristo, necesita creer en Cristo, porque solamente Él puede salvarle. Y esto es el Evangelio. Esto nos hace la necesidad de Jonás, nos hace pensar en el Evangelio. Como dice ahí al principio, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. El hombre sin Dios necesita invocar, clamar a Dios, implorarle que tenga misericordia de Él. Y si lo hace verdaderamente, con sinceridad, buscando a Dios, te encontrará. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo que el hombre tiene para buscar a Dios. Ahora, mientras hay vida, después no. Después que la persona fallece, no hay más nada que se pueda hacer. Sabemos que hay quienes hacen cosas, pero no están avaladas por las Escrituras. Son enseñanzas humanas. Hacen misa, hacen una serie de rituales, pero son sin beneficio realmente. Porque el día de salvación es ahora, mientras hay vida. Ahora mientras hay vida, si tú estás en tu pecado, viviendo tu vida a tu manera, Dios te dice, buscadme y viviréis. Pero es ahora, no es después. Es ahora, es hoy. Porque mañana no sabemos. Dice, pero tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Vemos aquí la intervención sobrenatural de Dios. Y aquí nuevamente tenemos uno de los grandes peros de la Biblia. La situación de Jonás parece irreversible. Todo en su vida ha llegado ya al final. Toda esperanza se ha desvanecido. Ya no hay más nada que hacer. Pero en el último momento, Dios interviene y lo salva de la misma muerte por medio de un gran pez que se lo tragó. Y Jonás entiende que es Dios quien le ha librado de la muerte. Es Dios quien le ha librado de la muerte. Y de esa misma manera, nosotros los que estamos en Cristo entendemos que es Dios el que nos ha librado a nosotros de la condenación eterna, porque estamos en Cristo, porque hemos creído en Cristo. Como dice ahí Efesios, capítulo 2, en uno de esos grandes peros, Efesios 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo. No lo puedo leer completo. Dice, haciendo la voluntad de la carne, eso hacíamos, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos perdidos, estábamos en condenación en otro tiempo. Estábamos sin vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Jonás clamó: desechado soy delante de tus ojos. Cristo tuvo que clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, la sepultura de Jesús sirvió para remarcar la realidad de su liberación de la muerte y retorno a la vida. Dios lo levantó. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Disculpe. Ya Jonás estaba sin fuerza. Ya Jonás no podía luchar más con las olas, con el agua. Ya había llegado al final. Y dice que cuando estaba en esa condición, cuando ya había llegado al fondo, dice: me acordé de Jehová. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Así que en ese momento fue que se acordó de Jehová. Después de luchar y de luchar con las olas, con las algas, en lo profundo de los mares, entonces se acordó de Dios. Esto lo dice él, es lo que él reflexiona, ¿no? Cuando está en el pez. Ahora, esto me hace pensar en algo. Tú tienes también necesidad de Dios. Necesitas pedir a Dios para que Él te salve. Jonás se acordó en el último momento y clamó a Dios. Y Dios vino en su ayuda. Si tú eres un creyente, yo te recuerdo, tú también tienes necesidad de Dios. Porque dice la Biblia que tú eres un pecador. Por tanto, tú necesitas venir en fe a Dios para que Él te salve, para que Él te perdone, para que Él te dé una nueva vida. Hay algunos elementos que son concluyentes a la oración de Jonás. Él tiene 3 elementos. Los primeros con relación a los incrédulos, con relación a sí mismo y con relación a Dios. Con relación a los incrédulos, él dice: los que siguen vanos ídolos, su misericordia abandonan. Fíjense, la Reina Valera no dice aquí esto. Lo estoy leyendo aquí de la versión de las Américas. Porque Reina Valera dice vanidades ilusorias. Pero la mejor traducción es vanos ídolos. Dice: su misericordia abandonan. Así que con relación a los incrédulos, a los idólatras, todo aquel que tiene su confianza puesto en otros dioses, en otros ídolos, que son creados por los hombres, que están sin esperanza y van rumbo a la condenación. Los ídolos no te pueden salvar. Solo Dios puede salvar. Y eso es lo que Jonás nos está diciendo. Jonás vivía en medio de gente pagana, gente idólatra. Pero es importante que el mismo Jonás, producto de su desobediencia, se ve a sí mismo de esta manera. Porque un ídolo no solo es una imagen. Un ídolo es todo aquello en lo que tú pones tu confianza. Y de alguna manera Jonás, al querer hacer su propia voluntad, estaba confiando en sí mismo. Se creía más listo que Dios. No es solo una denuncia de los paganos lo que tenemos aquí, sino también una denuncia de los que se alejan de la voluntad de Dios. Jonás nunca había seguido a dioses falsos, pero estaba ilusionado con huir de la presencia de Dios. Los que se van detrás de los ídolos o de su propia voluntad y se abandonan la misericordia de Dios. Este término se refiere a la gracia del pacto. Los idólatras y desobedientes en su obstinada voluntad se colocan por su rechazo e incredulidad fuera del alcance de la gracia, evidenciando deslealtad a su Creador. Eso es lo que está diciendo Jonás. El hombre que quiere seguir en pos de sus propios deseos
de sus propios dioses, está renunciando a la gracia de Dios. Con relación a sí mismo dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Jonás expresa su gratitud a Dios mediante el ofrecimiento de sacrificio. Ahora, estos sacrificios no será algo rutinario, algo que hay que hacer porque la ley lo dice, sino que es una expresión sincera de una inmensa gratitud. Dios ha sido misericordioso con él. Por tanto, él quiere entrar en el templo cantando y dando fe pública de la bondad y de la misericordia de Dios para con su vida. Dice el Salmo 56, 12 al 13, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Con relación a Dios, la salvación es de Jehová. Amén. Nos dice Jonás. Qué bueno que Jonás pudo llegar a esta conclusión, saber que la salvación es de Dios, es 100% de Dios y Dios la da a quien Él quiere. Nosotros no somos quienes para decir tú sí, tú no. La salvación es solamente de Dios, porque solamente Dios puede salvar. Y Dios salva a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Eso es algo que nosotros necesitamos tener claro. Así que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Eso es lo que está diciendo Jonás. La salvación es de Jehová. El hombre a sí mismo no se puede salvar. Nosotros vivimos en un mundo donde las personas se quieren salvar ellos mismos, de la manera que ellos entienden. Usted no se puede salvar así, aunque usted diga que cree en Dios. Usted, la única forma que tiene de salvarse es según lo que Dios ha estipulado en su palabra. Si usted hace eso, usted es salvo, pero si no, usted está en condenación. Jonás entendió que la salvación es de Dios. El hombre no se puede salvar a sí mismo, solo Dios puede salvar al pecador. Y eso nos recuerda, hermanos, el Evangelio. Ahora, aquí una vez más aparece el nombre de Jehová. Jehová es el Dios supremo, el creador de todas las cosas. Ese es el nombre de Dios. Y este nombre está estrechamente relacionado con la salvación del pecador. Él es el Redentor. Él es el que puede salvar. Él es el que puede perdonar. Él es el único que puede dar vida. Por eso es que el hombre necesita creer en Dios. Creer en el verdadero Dios, que es creador. Los otros dioses son invenciones de los hombres. Solo Jehová salva. Llévate esa idea hoy, mi hermano. Solo Jehová salva. Si tú eres un creyente y estás aquí es porque Dios te salvó. No es porque tú te has salvado. No es porque tú has hecho algo para salvarte. Dios te rescató. Dios te salvó. Pero si tú no eres un creyente, llévate esa idea también. Solo Dios te puede salvar. No hay hombre que tú hagas que te pueda hacer ganar el favor de Dios. Solo Dios puede salvar, mostrando su gracia y su misericordia. Así que la salvación es iniciativa de Dios. Fíjense, Dios lanza un viento contra el mar y se levanta la tormenta. Dios dice la palabra y la tormenta cesa. Dios decide un pez para que se traiga a Jonás. En toda la narrativa, ¿de quién es la iniciativa? Es de Dios. Entonces la conclusión definitiva es la salvación viene de Jehová. Solo Dios puede salvar. El profeta no ha vacilado ni por un momento en su fe en Dios, ni en su plena convicción de que aparte de Jehová no hay otro. Jehová es uno y el único, y solo a él deben los hombres rendir servicio y adoración. Solo Dios puede salvar, y esa es garantía de nuestra salvación. Que nuestra salvación no está en nuestro poder, no está en nuestras manos, sino que está en las manos de Dios. Eso nos hace a nosotros vivir tranquilos y seguros. Y en último lugar, muy breve, tercera idea, la gracia de Dios mostrada al liberar a Jonás en tierra seca apuntan a la garantía de esa salvación. El hecho de que Jonás pudiera llegar sano y salvo a la tierra seca apuntan a la garantía de la salvación.
Dice ahí el verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La liberación de Jonás nos muestra varias cosas. El poder de Dios sobre todas las criaturas y sobre todo el universo es lo primero que nosotros vemos. Dios mandó el pez para que lo tragara, pero ahora Dios dice en el texto, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Ahora Dios manda al pez para que vomite a Jonás. Y así sucede porque Él gobierna toda su creación. El pez acata al pie de la letra las instrucciones divinas. Y este poder de Dios es el único que puede transformar al pecador. Así también Dios es el que ha provisto un Salvador suficiente. Dios lo hace todo en la salvación. La misericordia, gracia, bondad de Dios para un pobre penitente que en angustia ora a Él. Es lo que nosotros estamos viendo aquí. Esta misericordia, gracia y bondad de Dios es la única que hace posible la salvación del pecador. No hay otra cosa que pueda hacer posible tu salvación. Solo eso. Ahora aquí nuevamente la garantía, como dijimos, está ahí en el verso 9. La salvación es de Jehová. Dice más, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. La salvación está solamente en Dios. Los hombres quieren seguir vanidades ilusorias. Eso es lo que quieren los hombres. Ir detrás de sus propias ideas. Y al hacerlo, se apartan completamente de Dios. Se apartan completamente de la gracia de Dios. Aquí, en este pasaje, tenemos una representación en miniatura, en sombra, pero gráfica de la resurrección de Cristo. Este hecho de vomitar a Jonás es un tipo y figura de la resurrección de Cristo. Dice John MacArthur, hablando de Mateo 12:40, diciendo, así como Jonás fue sepultado en el mar, Jesús fue sepultado en la tumba. Y así como Jonás salió del gran pez después de 3 días, Jesús salió de la tumba 3 días después. Jesús habló de la importancia de la señal de Jonás porque él entendió que la vivencia del profeta era un anuncio profético de su propia muerte y resurrección. Dios podía haber salvado a Jonás de otra forma, proveyendo una balsa de madera, una ola gigantesca que lo arrastrara a la tierra seca, pero entonces la señal no hubiera sido tan eficaz, porque no hubiera servido como una sombra de los sufrimientos, muertos y resurrección de Cristo. Dice David F. Booth, convenía que las fauces de la muerte salieran ante Jonás y lo tragaran, y luego fuera devuelto a la vida como en una experiencia de resurrección. Era necesario que Jesucristo cumpliera las Escrituras, pero para ello era necesario que las Escrituras fueran escritas de tal manera que anticiparan su vida. Leemos Mateo 12:40 y 41. Son palabras de Jesús. Dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar. El Mesías es más que Jonás. El Cristo es más que Jonás en este lugar. Concluyendo, la desobediencia siempre acarrea consecuencias y nos llevará a pagar un alto precio. Dios te llama a obedecerle, iglesia. La gracia que Dios ha mostrado hacia ti al perdonarte ha de llevarte a proclamar a toda voz lo que solo en Dios hay: salvación y perdón. Amén. Cristiano, tú has sido salvo solo por la gracia de Dios. Por tanto, debes vivir para Él y darle la gloria a Él. No tienes que ser un profeta ni llamarte Jonás para descubrir en cualquier momento que has llegado al fondo, que tu pecado, tu desobediencia, tus temores, tu indolencia, tu egoísmo
y tu apatía te han conducido a permanecer en el fondo. Pregunto, ¿te has visto ahí? ¿Te has visto en el fondo? ¿Sabes que eres culpable? ¿Sabes tú lo cercano que puede estar realmente de Dios, del Rey del Universo, del Todopoderoso? Aquel que te llama y te dice, buscadme y viviréis. ¿Sabes eso? Es menester que todos los que estamos aquí podamos pensar en esas palabras y podamos buscar verdaderamente a Dios, podamos buscarlo de corazón. Va a ser importante para ti. Quiero leer unas palabras aquí de Jonás, de su oración, en el verso 2, y recordarte, dice, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Si estás en angustia, ven a Dios, invoca a Dios. Si lo haces con sinceridad, Dios te escucha. Dice el verso 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás se vio como muerto. Se vio como muerto, pero Dios fue el que lo sacó de la sepultura. La Biblia dice que si tú estás sin Cristo, tú estás muerto. Y el único que te puede sacar de esa condición es Dios, por medio de la fe en Cristo. Y el verso 7, en último lugar. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Quizás tú estés de fallecer. Puede ser que tú seas un creyente o no seas un creyente. Pero cualquiera que sea tu condición, necesitas buscar a Dios. Aunque te sientas ya sin fuerza, aunque te sientas de fallecer, en Dios hay ayuda. Necesitas volver a Dios y buscar fuerza en Dios. Eso es lo que este pasaje nos quiere decir. Necesitas venir a Cristo, necesitas venir al Mesías, porque solo Él puede darte vida y solo Él puede darte gracia para seguir viviendo en este mundo de tanta turbulencia. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu infinito amor mostrado a nosotros, pecadores. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que podamos honrarte, que podamos verdaderamente glorificarte. Padre, ayúdanos a ser ejemplos y ayúdanos a vivir realmente dependiendo de tu gracia, sabiendo que si podemos caminar por este mundo es por tu gracia, que si podemos venir delante de ti es por tu gracia, no es por nada de nosotros. Padre, sé con tu iglesia, fortaleceme y dale claridad y permite que esta iglesia siempre pueda saber que la salvación es tuya únicamente. También sé con las visitas, si hay alguien que no te conoce, te ruego que tú tengas misericordia, que tú trates con esa persona y permite que esa persona también pueda creer en el Evangelio, que puedan acudir a ti, Señor, porque únicamente en ti hay perdón y salvación. Perdónanos y gracias por Jesucristo, el Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.